¿Cómo han estado? Bienvenidos y bienvenidas a la revisión del pronóstico. Esto es CNN Tiempo en CNN Chile. Luego de las noticias, en esta noche de día martes 21 de octubre, vamos a hacer la proyección en los próximos minutos del día de mañana, pero también vamos a hablar del jueves, incluso del próximo fin de semana, con algunos cambios que tenemos por delante. La explicación meteorológica de ahora en adelante en CNN Tiempo. Comenzamos el programa. Y a propósito de temperaturas y de jornadas, sobre todo la semana anterior con altas temperaturas, ya en estos días de instalación de la primavera 2025, queremos hacer un parangón entre altas temperaturas y deporte. Vamos a dar consejos porque, ojo, quienes no tienen la necesaria preparación o la suficiente preparación deportiva podrían eventualmente sufrir golpes de calor y otras complicaciones que podrían llegar a ser graves. Les cuento que hace algunos años el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica hizo un cálculo, hizo un informe con olas de calor entre el 2017, 2019, incluso años más recientes, y llegaron a la conclusión de que varios fallecimientos pueden estar atribuidos a altas temperaturas, siendo las personas mayores las más afectadas. Vamos a profundizar en este tema, vamos a entregar consejos, así es que atentos con el bloc de notas del celular si quieren anotar, o derechamente a la vieja usanza, papel y lápiz, porque los consejos los entregamos ahora en CNN Tiempo. Y vamos a profundizar sobre este tema, una entrevista práctica con el doctor Osmar del Toro, director ejecutivo de Clínica Revitamed, una clínica especialista en tratamiento del dolor y lesiones deportivas. Además, el doctor del Toro es especialista en medicina interna y regenerativa. ¿Cómo está, doctor del Toro? Bienvenido a CNN Chile, muy buenas noches. Hola, buenas noches, José Miguel, a ti y a toda la teleaudiencia que nos está viendo en este minuto. Gracias por su tiempo en días con bastante trabajo. Doctor, quisiera partir preguntándole cuáles son las complicaciones más frecuentes relacionadas a deporte y temperatura. Es un tema muy relevante. Las principales complicaciones que estamos viendo nosotros en cada verano están atribuidas fundamentalmente a tres áreas. La primera, la piel, complicaciones asociadas al no uso de bloqueadores solares en horas extremas, donde aumenta habitualmente un 20% más la radiación ultravioleta, trayendo consecuencias obviamente para la piel y el riesgo de padecer algunas complicaciones asociadas, como por ejemplo el cáncer de piel. Por otro lado, las complicaciones cardiovasculares, y ojo acá, porque se están arrojando cifras en los Estados Unidos. Por ejemplo, la American Heart Association en el año pasado informó que durante 12 meses, en el pasado año, hubo cerca de 20.000 muertes asociadas a muerte súbita, valga la redundancia, por practicar deporte o en horarios extremos, en zonas extremas, y eso de verdad es un dato bastante alarmante. En Chile, en el último tiempo, también ha habido reportes de muerte súbita, que es una complicación a veces bien compleja desde el punto de vista que la persona no sabe que tiene una patología cardíaca y cuando se expone horarios extremos, actividades extremas, el corazón de alguna manera colapsa ante una arritmia. Doctor. Y bueno, de ahí está el llamado a la prevención que vamos a conversar en un rato más. No quisiera dejar de preguntarle justamente por lo que usted señalaba finalmente. ¿Hay alguna señal, una primera señal que nos pueda alertar de una eventual complicación cardíaca? Y se lo pregunto como primera señal para tomar acción inmediatamente. Mira, eso es una excelente pregunta. Lo primero, a veces es imposible distinguir cuando es un síntoma propio de fatiga, cansancio por la actividad física, ya que muchas veces parte así la complicación cardíaca y después ya comienzan mareos, dolores de cabeza, sed intensa, pérdida brusca de la sudoración, incluso aumenta lo que es el mareo, desvanecimiento y sensación de muerte inminente. Cuando ocurra un evento, o sea, cuando se siente fatigado, yo creo que el cuerpo a nosotros nos da ciertas señales que debemos advertir, como por ejemplo lo que acabamos de mencionar. Por eso recomendamos siempre tratar de ubicar ventanas seguras en la cual podamos nosotros hacer actividad deportiva, dígase, antes de las 9 de la mañana, después de las 7 de la tarde, ya que en horarios donde a veces vamos a tener olas de calor, donde tenemos 30 grados a la sombra, el riesgo de complicaciones es aún mayor. Otro consejo práctico que yo recomiendo ante el inicio de algunos síntomas, como los que mencionamos hace unos minutos, por favor, trate de buscar una sombra, busque un lugar seguro, trate de dar aviso a alguien. Y si es posible que usted haga deporte acompañado de una persona que lo pueda ayudar, que lo pueda asistir, un amigo, sí, que sea un partner en ese contexto,
creo que sería muy útil ya no ir solo a un cerro, ante eventos, y más si usted no está entrenado o no ha tenido, o sea, no se sienta presionado. Yo felicito a todos aquellos que quieran hacer deporte, pero ojo acá, porque la prevención es clave. Nos sentimos presionados porque se viene el verano, todo el mundo quiere ir a la playa y bueno, eso. Perfecto. Para que sigamos avanzando, lo último que le quiero preguntar sobre eventuales complicaciones cardíacas, también para entregar el conocimiento a la audiencia. Se lo pregunto derechamente, ¿el corazón duele propiamente tal o está asociado a dolores o complejidades en otros órganos o en otras extremidades del cuerpo? Considera también que el corazón tiene ciertas inervaciones y hay dolores que sí se asocian a un trastorno cardiovascular. El típico dolor opresivo en la zona central del pecho o la zona izquierda, que puede incluso correrse hacia el brazo izquierdo, mandíbula, cuello, es un dolor que siempre pensamos que sea cardiovascular. Ya habitualmente hay trastornos en el pulso, pulsaciones muy aceleradas, o por el contrario, lo que se conoce como bradicardia o pulso muy lento, acompañándose de mareo, desvanecimiento, sudoración, decaimiento. Son síntomas bien importantes para alertar cualquier tipo de evento cardiovascular en curso. Perfecto. Otra pregunta, doctor, en este afán de hacer una entrevista llena de consejos o señales que nuestro cuerpo pueda estar manifestando y que sepamos actuar rápidamente, ya sea uno mismo o la persona que idealmente nos esté acompañando a realizar actividad deportiva. ¿Cuándo una complicación se considera leve y requiere solo un primer auxilio? ¿Y cuál es la señal de que tengo que ir a urgencia? Qué buena pregunta. Mira, a veces yo tengo una premisa. Mientras antes los médicos podamos recibir cualquier tipo de eventual fallo cardíaco, mientras más temprano usted pueda acudir a un centro de salud, mejor va a ser la recuperación, menos riesgo de complicación y menos invasivo va a ser, digamos, el procedimiento que tengamos que obtener nosotros para recuperarte. Por tanto, las señales leves que son asociadas a una fatiga, cansancio, pero que tiende a ser reversible, o sea, después que te hidratas, que vas a una sombra, comienzas a recuperarte. Claro. Sin embargo, si a pesar de tú tomar las medidas de resguardo pertinente, sigue la molestia, va en empeoramiento, comienza a tener latidos arrítmicos, y eso es posible percibirlo como una sensación de pálpito irregular en el pecho. Si la persona siente eso, si nota que se está desvaneciendo más, eso es un signo de alarma que debe acudir a un centro de salud para realizar un electrocardiograma, hacer una adecuada exploración física y tomar los resguardos a tiempo. Perfecto. Doctor, hablemos ahora de primeros auxilios y de un concepto que de tanto en tanto, sobre todo en primavera y verano, lo mencionamos mucho más. Los golpes de calor por días de temperaturas súper extremas. ¿Cómo identificamos un golpe de calor y cuál es el primer auxilio que debe recibir una persona que eventualmente está generando dicho golpe de calor? Eso me encanta la pregunta porque hay una cosa que quiero explicar para entender la importancia de la hidratación. Nuestro cuerpo, cuando se ve sometido a una actividad física determinada como caminar, trotar, bicicleta o incluso no solamente haciendo deporte, en la vida cotidiana cuando aumentamos el ritmo, ¿cierto? En algunas actividades nuestro cuerpo comienza a elevar la temperatura normalmente. ¿Cómo nuestro cuerpo? Porque imagínate, por ejemplo, un auto que pierde el líquido de refrigeración, un computador que tienes que sobreexigirle, se va a sobrecalentar. Nuestro cuerpo tiene un medio fisiológico, natural, de disipar esa energía, de disipar ese calor. ¿Y cómo lo hace? A través de la sudoración, ¿cierto? Desvía los vasos sanguíneos, la circulación hacia la piel, se calienta y comienza a disipar ese calor. Por eso es importante el uso de la ropa, que también lo podemos conversar en un rato más, pero una ropa liviana, una ropa que sea, digamos, cómoda, que pueda ventilar bien. Y si nosotros no tomamos el agua, los resguardos pertinentes, obviamente ese sistema se va a ver perjudicado y vamos a entrar en el famoso golpe de calor, que es cuando nuestro cuerpo no logra disipar, ese mecanismo se ve interrumpido por una ropa inadecuada, por un horario inadecuado de entrenamiento, por la baja hidratación, que es el equivalente al líquido refrigerante que te mencionaba como ejemplo cotidiano. Y por tanto, el golpe de calor se da porque se eleva muy rápido la temperatura corporal, llegando a 40 grados y trayendo síntomas como, por ejemplo, mareos, confusión mental, la persona se va a ver desorientada en algún momento, puede haber riesgo de caída, sed importante y en algunos casos pérdida de la sudoración.
Ya obviamente aumento de la temperatura, dolor al pecho, y son los síntomas asociados al famoso golpe de calor. La principal medida que debemos tener en ese momento es cómo ayudamos a disipar hidratando. Eso. Hay que tomar rápidamente agua fresca, ojalá. Doctor, pero disculpe que lo interrumpa ahí. Por ejemplo, si yo estoy entrenando en alguna plaza pública, en algún lugar de la ciudad, y veo una persona que está presentando estos síntomas que usted señala, ¿cómo yo lo puedo ayudar de primera instancia? Es darle agua, pero no necesariamente muy fría, porque ahí generaría un cambio muy brusco, ¿verdad? Mira, no necesariamente. Yo recomiendo agua al tiempo. Ya agua de la llave, suministrarle Temperatura obviamente ambiente, una sombra. ok. Temperatura ambiente, temperatura ambiente. Pero si tienes a mano, o sea, no tienes temperatura ambiente, pero tienes agua helada, bríndale agua de cualquiera de las formas, preferentemente al tiempo, ¿cierto? Pedir ayuda, buscar una ventana, si estás, por ejemplo, en un gimnasio cerrado que esté bien ventilado, si estás en outdoor, ya tienes que buscar una sombra debajo de un árbol o en algún lugar que tenga una sombra importante y suministrarle agua. Si por alguna casualidad tiene alguna bebida con electrolito, igual se le puede suministrar. Perfecto. Que es de gran ayuda en ese momento. Ya, y por ejemplo, utilizar algún paño húmedo, alguna toalla en alguna zona del cuerpo, en los pliegues, tal vez para bajar la temperatura, ¿sirve? Oye, qué gran complemento, sí. Incluso echar agua directamente sobre el cuello, sobre la cabeza, sobre la piel, va a ayudar a reducir el impacto del golpe de calor. Si tiene alguna toalla que puedas embeber en agua y colocarla ya en el cuerpo, también va a ser de gran ayuda. Y siempre, al momento que se identifique un evento de este tipo, hay que llamar a urgencias. Tenemos que otra persona decir a viva voz, por favor, llame a la ambulancia o buscar ayuda en un transporte para dirigirlo prontamente a un centro de salud, ya que aquí cada minuto cuenta. Por supuesto, qué importante es lo que estamos conversando, doctor del Toro, para aplicar eventualmente a otra persona que requiera un primer auxilio, si es que está cerca de nosotros y está presentando estos síntomas, pero también es súper bueno que uno mismo lo sepa si está entrenando solo. Yo sé que usted decía anteriormente, lo ideal es que haga ejercicio con otra persona ante cualquier eventualidad que pueda suceder, pero muchas personas no tienen esa posibilidad y qué bueno tener uno mismo el conocimiento, porque si la situación no está tan compleja, quizás ese primer auxilio puede ser incluso autoaplicado, siempre entrenar con agua, mantener una hidratación constante, independiente si te vas a ejercitar o no, en los meses de primavera y verano sobre todo, y no olvidarnos nunca de nuestros niños y niñas, de nuestras personas mayores que no necesariamente van a manifestar que tienen sed, preocuparnos que se mantengan hidratados durante todo el día, independiente si están haciendo o no ejercicios. Eso quería recalcarlo. Doctor, para finalizar la entrevista, usted decía anteriormente telas más adecuadas para ejercitarse. Me gustaría que nos recomendara cuáles son las que pueden ayudar a tener una mayor ventilación. Y por otro lado, quisiera relevar el tema de ojalá entrenar con lugares con vegetación cerca, con sombras, no necesariamente en avenidas que no tienen ningún árbol cerca y que están llenas, por ejemplo, de cemento. Eso aumenta considerablemente la temperatura. Muy buena observación. Yo siempre recomiendo la planificación. En todo este contexto de cosas, siempre la planificación es importante. Si tú tienes ya en tus planes entrenar al otro día, o por ejemplo el lunes, miércoles, viernes o el fin de semana, quieres hacer algún tipo de deporte un poco más extremo o más horas de deporte, investiga con antelación cuál va a ser la temperatura prevista para ese día. Eso yo creo que pocas personas lo hacen. Investigar y en base a esa temperatura tomar los resguardos pertinentes, cambia el panorama, cambia el contexto de hacer deporte y si sabes que va a estar muy caluroso ese día, entonces entrena en otra ventana horaria, donde el sol esté menos intenso, donde puedas tomar los resguardos pertinentes, hidratarte bien, calentar el cuerpo y exponerlo poco a poco a la intensidad del calor y obviamente del ejercicio. Y cuando hablo de planificación, también me refiero a que, como tenía la idea hace unos minutos que conversábamos, que muchas personas presionadas ahora por el verano quieren someterse a un ritmo de entrenamiento que su cuerpo no está acostumbrado y cuando se exponga a eso, obviamente hay riesgo de colapso. Bien, el ejemplo que tú ponías, por ejemplo, de la ropa es muy importante. Ropa liviana, idealmente clara. Yo recomiendo la ropa, ojalá blanca o de colores claros, porque ayudan a disipar el calor. La ropa también, algunas la puede investigar donde tiene filtro solar, que también es una gran ventaja.
y por supuesto el bloqueador solar, idealmente FPS 50 o más, que van a ayudar a prevenir las lesiones en la piel. Todo el tiempo, 2 o 3 veces cada 2 horas, rectifica también el bloqueador solar. Que es cierto lo que usted decía de la ropa, doctor del Toro. Hace algún tiempo atrás salimos con el equipo de CNN Tiempo a la calle con nuestra cámara térmica y de hecho personalmente hice el ejercicio de grabar, por ejemplo, a la 1 de la tarde en la Plaza de Armas, que tiene algunos árboles, pero también tiene explanadas de bastante cemento, y nos expusimos con una polera negra a altas temperaturas y con una polera clara. Y el resultado arrojó que la polera negra registraba 4 a 5 grados más respecto a una polera de un color mucho más claro. Así es que hace completamente sentido con la recomendación que usted entregaba recién. Voy a compartir después en las redes sociales ese reportaje porque lo tenemos alojado en nuestras plataformas. Habla un poco de lo que hemos estado conversando durante esta noche de CNN Tiempo. Lo último para preguntarle, doctor, como consejo final, los días de olas de calor que vamos a tener por delante, de 30, 33, incluso 35 grados. Sabemos que se ha marcado esa temperatura incluso 4 o 5 de la tarde y que muchas veces se extiende hacia las 7 u 8 de la noche con 30 o 31. Baja muy lento la temperatura en los días de altas temperaturas. Esos días así, derechamente la recomendación es no hacer ejercicio. No hacer ejercicio en las ventanas de mayor índice ultravioleta. Recuerden que en días más calurosos la radiación aumenta un 20 o 25% según estadística por encima de días normales. El riesgo no supera el beneficio. Por tanto, yo recomiendo en esos casos entrenar en otros horarios y no exponerse a altas temperaturas. Y no quería tampoco dejar de destacar a los niños, como tú bien mencionabas, a los adultos mayores, que sin hacer ejercicio, sin hacer entrenamiento, no significa que no tenga riesgo de sufrir un golpe de calor, una muerte súbita o una complicación. Por tanto, aunque estén en la sombra, las medidas necesarias para tener bien ventilada la casa, bien ventilada la pieza, donde quiera que van a estar, y las recomendaciones que hemos ofrecido a lo largo de esta entrevista son aplicables perfectamente para cualquier persona en el horario de verano. Claro, no nos olvidemos que un adulto con textura promedio, 2 litros de agua, no de bebidas azucaradas, derechamente de agua, varias veces al día, parcelado como mínimo 2 litros. Y hablo de una persona, por ejemplo, de 1,65 m, 1,70 m o un poco más incluso, con textura promedio de nuestro país, 2 litros al día en esta época de altas temperaturas. Doctor Osmar del Toro, director ejecutivo de la clínica Revitamed, clínica especialista, como decíamos, en tratamientos del dolor y lesiones deportivas y además especialista en medicina interna y regenerativa. Le agradezco la conversación en esta noche de CNN Tiempo y lo espero más adelante en el estudio para que entreguemos acá consejos prácticos también en esta época en la que comienzan a subir las temperaturas. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a ti, José Miguel, a todo el equipo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y a esta hora nos vamos a la pausa, luego de todas estas recomendaciones y una entrevista súper práctica. Al regreso, nuestra pantalla está cargada de información para hacer la revisión del pronóstico en CNN Chile. Ya estamos de vuelta.